cuando yo decía que cada vez nosotros en APAEL hablábamos menos de logoterapia y análisis existencial, no estoy diciendo que vamos a dejar la logoterapia, el análisis existencial, ni nada de eso, sino que en realidad la tendencia es hablar cada vez menos de las escuelas y cada vez más de la psicoterapia como práctica o de la integración. Es más, hablaba con el doctor Harald Mori y él me decía que ningún paciente le preguntó cuál era su enfoque terapéutico en todos los años que él tenía de experiencia, ¿no? Entonces, uno no puede seguir en el discurso de yo hago logoterapia y la logoterapia dice esto, porque la psicoterapia como práctica general exige también que uno sepa aplicarla. Y el conocer un discurso, una teoría, y tratar de encajar a la persona en ese método, me parece que es totalmente incorrecto. Y entonces la idea, y justamente hablaba de eso, era empezar a hablar cada vez menos desde una perspectiva única. Ahora, como bien decía Jackie en la mesa, cada uno hace su propia integración. Me parece que es una cuestión de nombre. A algunos no les gusta el nombre integrativo, ¿sí? Para mí es una cuestión que tiene que ver con comodidad. Para mí es más cómodo hablar de psicoterapia integrativa que hablar desde una escuela única. Y entonces lo que voy a mostrar acá tiene que ver un poco con esa propuesta, pero planteando como principal recurso de la intervención la actitud de la propia persona del terapeuta. Y acá también quería hacer una diferenciación porque no quisiera que se entienda que la actitud es algo técnico. La actitud es algo espontáneo y natural, no es una conducta que uno puede aprender o actuar. Si yo le digo a alguien, tienes que ser espontáneo, ya no lo sería. Y entonces la actitud es simplemente ser uno mismo en relación con otro. Y en ese desarrollo de lo que sería una actitud o un marco actitudinal, nosotros vamos a presentar las actitudes que creemos que son contributorias a la práctica terapéutica, desde la propuesta de la institución. Cuando Viktor Frankl habla de actitud, lo hace básicamente desde tres lugares. El primer lugar es que Viktor Frankl va a destacar la importancia de la actitud de la persona frente a lo que le pasa. En la logoterapia no se trabaja tanto en reestructurar un pensamiento, modificar una conducta o reducir un síntoma, sino en ayudar a la persona a tomar postura frente a lo que le pasa, asumir una actitud frente a lo que le pasa. Y entonces estaríamos hablando más de una terapia conativa que de una terapia cognitiva. Conativo tiene que ver con tomar postura, tomar acción, dar una respuesta. Y entonces la logoterapia es una terapia que busca que la persona responda a través de una actitud frente a lo que le pasa. Y Frankl destaca y resalta la importancia de la actitud como finalidad y como principal objetivo, ¿no?, por parte del consultante. Una segunda lectura desde la logoterapia sería específicamente cuando Frankl habla de la técnica de la modificación de actitudes. Y una tercera sería la lectura que se hace de la logoactitud como una filosofía o actitud en la vida. Voy a comenzar con eso, pero no es lo que voy a hablar, simplemente decirles que así como la logoterapia es un método terapéutico y una teoría, también buscamos que sea una filosofía de vida, una forma de estar en la vida, de vivir, de estar con el otro. Y esos puntos se pueden comprender de la siguiente manera. Comprender de manera integral al ser humano, tratar en lo posible de conocer cada vez más del otro, del hombre, el ser humano, la persona. Comprender mejor al otro, comprenderse mejor uno mismo, afinar la propia conciencia para captar lo que es valioso, lo que es importante. Promover la capacidad personal de tomar distancia o una postura frente a uno mismo, al pasado que tuvo, los síntomas, los propios pensamientos, rasgos de la personalidad. Y no estamos hablando acá de que
el terapeuta ayuda a otra persona a desarrollar esto, sino que el propio terapeuta tiene que empezarlo a desarrollar como parte de su vida. Otros puntos serían promover la capacidad de autotrascendencia, vivir con libertad y responsabilidad, poder orientar y fortalecer la propia voluntad hacia contenidos valiosos y significativos a través de medios saludables. Esto tiene que ver con el concepto de la voluntad de sentido. Yo siempre he pensado lo siguiente, yo pienso que la logoterapia no es tanto una terapia del sentido, sino una terapia de medios para alcanzar el sentido, porque el sentido siempre está. Incluso cuando una persona consume drogas, las drogas constituyen una búsqueda, un sentido, tienen una función en la vida de esa persona. El problema es el medio a través del cual esa persona quiere alcanzar ese sentido. Y entonces, ¿para qué es importante drogarse? ¿Qué es lo que busca la persona con eso? ¿Y cómo yo puedo establecer un medio más sano para que la persona encuentre eso? La logoterapia, yo pienso, y es mi opinión, que no puede ser una terapia del sentido, porque el sentido siempre está. Lo que sí podría ser es una terapia que permite encontrar medios más saludables para realizar adecuadamente el sentido. Max Scheler decía, contradiciendo un poco a una frase que se le atribuye a Maquiavelo, que el fin justifica los medios, que en realidad deberían ser los medios los que justifican los fines. Porque si yo me quiero enriquecer ilícitamente, robando, estafando, mi riqueza pierde valor, porque el medio a través del cual lo quiero realizar carece de sentido. Y si yo quiero alcanzar la felicidad a través de una adicción, una dependencia, esa felicidad no se sostiene. Entonces, yo considero que es más lógico trabajar en los medios que en el sentido, porque el sentido siempre está, y el problema no está en el sentido, el problema está en los medios a través de los cuales nosotros los buscamos realizar. Y entonces, ese es un punto importante también. Otro punto sería conectarse afectiva y existencialmente con la vida, en el aquí y ahora. Asumir una actitud proactiva, favorable frente al pasado. Realizarnos en los diversos roles, la pareja, la familia, el trabajo. Descubrir y desplegar nuestro sentido y tarea personal en la vida. Conectarnos con el misterio de la existencia. Hacernos esas preguntas. Frankl decía que la logoterapia no podía responder si Dios existe o no, pero el hombre lo busca y se pregunta por Dios. Y eso sí lo podía afirmar. El hombre se hace preguntas, quiénes somos, a dónde vamos, para qué estamos acá. Y entonces es también preguntarnos sobre la existencia. Toda esta filosofía de vida que compone una serie de aplicaciones que normalmente el logoterapeuta busca desarrollar en el paciente, tiene el mismo logoterapeuta que empezarlas a aplicar en su vida. Es lo que se conoce como logoactitud. Y tiene que ver también con aceptar las condiciones propias de la existencia, como la muerte, el azar, la incertidumbre, que son parte de la vida. Tolerar la frustración y aprender a manejar la angustia. Vivir en forma cada vez más consciente, coherente, plena. Comunicarnos y relacionarnos de una forma más profunda. Captar valores de experiencia, realizar valores de creación y encarnar valores de actitud. Entonces, la idea era un poco enmarcar lo que Frankl considera la importancia de la actitud. Pero lo que queremos hacer nosotros en la institución no es tanto hablar desde donde habló Frankl, de los valores de actitud o de la importancia de la actitud o de la modificación de actitudes como técnica, sino empezar a reflexionar sobre la importancia de la actitud terapéutica, ¿sí? Y esto es algo que no hizo Frankl, pero que de alguna manera sí hizo Rogers, porque Rogers consideraba que lo fundamental en la terapia era la actitud del terapeuta. Incluso él consideraba que había 3 actitudes necesarias y suficientes,
que eran la aceptación incondicional, ¿no? La escucha empática, que la vamos a ver más adelante, y la congruencia. Rogers pensaba que si el terapeuta podía tener esa actitud, los cambios iban a surgir solos. Hay un chiste que hace un terapeuta argentino sobre esto y decía que, bueno, que en Estados Unidos la terapia rogeriana tenía éxito, ¿no? Porque en Estados Unidos nadie te escuchaba. Entonces, el solo hecho de tener un rogeriano ahí diciendo era curativo, porque era una sociedad donde nadie escuchaba al otro. ¿Sí? Yo creo que es algo mucho más profundo, ¿sí? Es darle al otro la posibilidad de estar ahí, de estar con el otro, aceptándolo, como en el cuento que hacía Dove, ¿no? Al inicio de su charla, ¿no? Tal como es, aceptándolo tal como es. Entonces, Rogers empieza a poner la atención en la importancia de poder desarrollar una actitud terapéutica. O sea, llevar la atención y la importancia, más allá de la teoría y la técnica, a la forma de ser y de estar del terapeuta. Más que algo que se hace, tiene que ver con estar presente desde lo que uno es. Y entonces no quisiera tampoco que se entienda que estas actitudes que vamos a poner son como algo técnico que se tenga que desarrollar o actuar. Es más, para algunos va a ser más fácil alguna de las actitudes que otra. Y uno tiene también que ir adaptándose. Cuando uno suele escoger un enfoque terapéutico, no lo hace solamente porque le guste el autor. También lo hace desde sus propias carencias y patologías. Ya lo decía Frankl, ¿no? Cuando él hablaba en el principio era el sentido, que él había también tenido su propio vacío existencial, que Adler tenía sus complejos de inferioridad, ¿no? Y entonces uno también entra a estudiar una escuela terapéutica desde sus propios, ¿no? rollos, carencias, problemáticas, y también desde su propia personalidad. Por ejemplo, si yo soy evitativo, me voy a sentir muy cómodo de repente siendo rogeriano, reflejando todo. Ah, sí, les digo sí, ajá. Si yo soy medio de repente histriónico, ¿no? A lo mejor me va bien en el psicodrama, ¿no? O en la biodanza. Si soy medio narciso, egoísta, egotista, relajado, seré excelente gestáltico. Entonces, si soy medio obsesivo, pues a lo mejor seré excelente conductista. Pero la cuestión es que uno también tiene que saber reconocer que cuando uno empieza a estudiar y aplicar un enfoque, empieza a desarrollar una actitud, una forma de ser. Y aquí es importante reconocer cómo viene uno y qué es lo que el enfoque refuerza de uno. Y saber reconocer la propia neurosis. Cuando yo estudiaba medicina, mi padrastro me dijo, ¿por qué no haces una formación terapéutica? Yo le dije, bueno, voy a estudiar terapia racional emotiva. Y me dijo, esa no te la voy a pagar porque tú eres bastante racional. Vete a hacer biodanza o Gestalt. Entonces yo dije, bueno, haré Gestalt. Y me parece que me ha servido mucho. Porque sería como ir a entrenar al gimnasio y solamente ejercitar los brazos. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos con frecuencia. Entonces, si yo soy medio, no hablé de los logoterapeutas, medio religioso, medio depresivo, con mis rollos existenciales, voy a ser excelente logoterapeuta. Entonces, saber ver de repente y diferenciar la propia personalidad, la propia problemática, para no quedarse reforzando la problemática. Porque a veces uno interpreta mal las frases, descontextualiza las ideas de un enfoque terapéutico para reforzar su propia neurosis. Es lo que decía Fritz Perls cuando hablaba que a veces ir a terapia o formarse como terapeuta era doctorarse en su propia neurosis, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo si yo soy una persona, digamos, soy un hombre muy activo, tengo 8 mujeres, y por ahí voy y hago una constelación familiar y descubro que mi padre tenía 8 mujeres y mi abuelo tenía 8 mujeres, ¿no? Entonces yo puedo decir, es que sí, mi padre y esto viene transgeneracionalmente. Y es muy fácil cuando uno empieza a justificarse desde el marco terapéutico o empieza a reforzarse. Entonces, si yo soy muy individualista y digo, yo soy yo, tú eres tú, y empiezo a reforzarme en eso,
O yo soy ya demasiado dado al mundo, ¿no? Y empiezo a hablar de la trascendencia. Y a lo mejor este proceso de lo que sería un desarrollo de la propia actitud terapéutica tiene que ver con poder ver qué es lo que me falta. Y a veces lo que más creemos que necesitamos es lo que menos necesitamos. Y lo que menos creemos necesitar es lo más importante. Y entonces, yo considero que el proceso de formación terapéutica tiene que ser un proceso en el cual uno va también desde esa mirada tridimensional de Frankl, trabajando en las propias áreas. Yo reconozco, por ejemplo, que mucho tiempo he estado muy metido en el área cognitiva, pero a lo mejor lo que necesito es trabajar más la corporalidad, la emoción. Y entonces me haría muy bien irme, no sé, a hacer Gestalt. Entonces es como para plantear la importancia de que la actitud del terapeuta también se refuerza y se forma a través de un enfoque. El enfoque tiene una forma de ser, de relacionarse, que si bien es cierto, cada persona tiene su propia forma de ser, hay formas de ser y relacionarse que son sugeridas por cada enfoque. Y entonces creo que eso es importante, reconocer para saber diferenciar qué es lo que es mío y qué es lo que es del enfoque. Cuando nosotros hablamos, esta es la propuesta de Apael de los 10 ejes que está en los trípticos, lo hemos venido diciendo toda esta jornada, pero sin embargo, además de estos ejes, siempre está al costado un marco actitudinal. Y esto tiene que ver también con el aporte de Rogers. Para Rogers no es solamente importante tener una teoría o un método, hay que desarrollar una forma de estar y de ser, una actitud terapéutica, una forma. Por ejemplo, y no es crítica, simplemente es reconocimiento. Si yo hago Gestalt, ¿sí?, por ejemplo, y mi actitud es confrontativa, ¿sí?, y que promuevo la autonomía, desde esa actitud yo no puedo hacer logoterapia. Yo no puedo hacer logoterapia desde una actitud gestáltica, o conductual, o psicoanalítica. Entonces, es importante reflexionar no solamente los valores de actitud, la modificación de actitudes, sino cuál debe ser la actitud del logoterapeuta al momento de estar y relacionarse con el paciente. Cuál debe ser la forma, más allá de la individualidad de cada terapeuta, ¿sí?, del estilo único, ¿no?, qué principios comunes deben marcar la actitud de un logoterapeuta. Considero que eso es una reflexión importante. No hay una respuesta a esa reflexión, pero sí es importante reflexionar sobre ello, ¿sí? Voy a poner algunas actitudes, ¿sí? Nuestro marco actitudinal se basa en 6 actitudes. La primera sería la actitud humanista y la última, la actitud terapéutica. El trabajo de la institución se enmarca en esas 2 actitudes. La actitud humanista es la base, es más una disposición filosófica. La verdad es que a mí no me interesa mucho si me llaman humanista, humanístico, me parece un discurso innecesario. Yo creo que todos los que estamos acá respetamos la dignidad de la otra persona, confiamos en el ser humano y estamos hablando de un compromiso con el otro. Y si lo humanístico, y si Frankl escribió que no era humanista, y si yo soy más existencial que humanista, yo creo que ese es un discurso teórico importante, pero que en el fondo estamos hablando de una actitud más profunda hacia el otro, una actitud que se comparte, ¿sí? Y yo creo y me atrevo a decir que incluso terapeutas de otras escuelas no humanistas también tienen esa actitud. Un cognitivista puede tener una actitud de respeto hacia el otro. Y entonces, esta actitud tiene que ver más con la disposición, la comprensión y el compromiso con el otro, que con las clasificaciones, las nomenclaturas, el movimiento americano o el movimiento europeo. Tiene que ver con un respeto al otro ser humano, que tiene que ser la base y el inicio de toda nuestra actividad terapéutica. Tiene que ver con la persona, con quién viene, la persona, quién viene, quién está al frente. Y la última actitud sería la actitud terapéutica, que tiene que ver con la finalidad científica.
¿qué es lo que se busca? Buscamos resultados, buscamos mejorías. Y entonces, en el medio de esas dos actitudes estarían la actitud fenomenológica, empática, socrática y estratégica. Estas actitudes tienen que ver más con el método, con cómo intervenir, qué hacer. Y entonces decimos que partimos de una filosofía comprometida, humanista, en busca de una finalidad, resultados, a través de un método básicamente fenomenológico, empático y socrático. Lo estratégico es algo que estamos revisando, es un aporte muy particular, tiene que ver con la formación del doctor Lisle, los criterios que él maneja, ¿no? Y estamos viendo cómo se integra la parte estratégica, el tema del lenguaje, ¿no? Dentro del abordaje, digamos, logoterapéutico, lo cual de por sí no es fácil. Simplemente voy a mencionar algunos puntos, me voy a detener más en lo fenomenológico y en lo socrático. La actitud humanística tiene que ver con reconocer la dignidad y el valor de la persona, con buscar el bienestar y el desarrollo del consultante, captar la integralidad del ser humano, captar la unicidad, comprender el carácter relacional de la persona, comprender el carácter existencial, reconocer y promover la libertad en el ser humano, no centrarse en sus limitaciones, sintomatología o patología, sino promover también aspectos sanos y potencialidades. Reconocer el carácter intencional de la persona hacia metas y promover el desarrollo existencial, la correalización y la realización del sentido de la vida. La actitud fenomenológica ya venimos desde algún tiempo explorando en la fenomenología dentro de APAEL y nosotros estamos integrando, tratando de aplicar de forma práctica criterios de Husserl, de Heidegger, de Merleau-Ponty y de Max Scheler, básicamente. Voy a centrarme en esto porque creo que es un punto importante. Lo más importante es cómo pasar de esa actitud natural a una actitud trascendente. La actitud natural de interpretar, completar la realidad, atribuir significados, a una actitud en la cual yo pueda observar mi propio contenido mental para poder poner entre paréntesis. Limitarme a lo que se puede observar, evitando interpretaciones o explicaciones de los hechos. Entonces, la logoterapia tiene que ser una terapia descriptiva que se basa en la observación, no en la interpretación. Solamente puedo afirmar aquello de lo cual tengo yo evidencia. Y entonces, observar el contenido de la propia conciencia para evitar atribuciones, juicios, interpretaciones, etiquetas o suposiciones, lo que nosotros llamamos no agís, o sea, no atribuir, no juzgar, no interpretar, no etiquetar y no suponer. Y vamos haciendo esto como una práctica, como algo cotidiano, como algo natural con el tiempo. Observar el contenido, ¿sí?, pero también mantener la horizontalización de los datos en la entrevista, porque a veces a lo largo del proceso aparece un dato en la entrevista y yo tiendo a explorar por ese lado y a darle un valor mayor. Y le digo, la persona me está hablando de algo y le digo, esto no es relevante, háblame del otro, pero a ver, dime cómo fue esto. Y cuando yo empiezo a explorar de acuerdo a lo que yo creo que es relevante, como dirían los gestálticos, hago figura en una parte del discurso de la persona, empiezo a ser directivo, empiezo a dirigir la entrevista hacia eso que yo hago figura, y de repente no es lo más importante, y hasta a lo mejor puede ser algo que yo mismo estoy proyectando. Entonces, la idea sería tratar de hacer una entrevista lo más posiblemente no directiva, para que sea la misma persona la que va llevando la entrevista hacia lo que ella considera que es importante. Y no decirle yo, háblame de esto, háblame del otro. La apertura hacia la comprensión relacional, de lo que hablaba Jackie estos días, ¿no? Tener una mirada y saber que la persona que está al frente es un ser humano que está influenciado básicamente por la presencia mía, ¿sí? Yo siempre digo que tengo 2 perros
y con ninguno de los dos perros soy el mismo. No me relaciono con los dos de la misma manera. Entonces, yo tengo que saber que si yo hablo con Enrique, Enrique no es solamente Enrique, es Enrique en relación conmigo. Y que cuando Enrique habla con Harald, es el mismo Enrique, pero no es el mismo. Es Enrique en relación con Harald. Y lo que yo muestro y oculto de mí está básicamente influido por el otro. Tener esta mirada es fundamental, pero también estar atento a lo que el otro produce en el terapeuta, a lo que el paciente produce en mí. Entonces, la atención del terapeuta tiene que estar en lo que tiene el paciente, pero también en lo que me produce el paciente en relación con él. Es fundamental. Y lo que pasa en el vínculo, el espacio intermedio, cómo se va construyendo ese espacio. Y entonces uno puede hablar de la relación, cómo va la relación, ¿no? Desde esta mirada no usamos estas etiquetas o estos términos de resistencia, de transferencia, contratransferencia, sino que exploramos qué es lo que pasa en la relación. Y si una persona no avanza, no decimos es que está en resistencia, sino qué estoy haciendo yo o qué estamos haciendo para que esto no avance. ¿Cómo podríamos hacer para que esto avance? Tener una mirada siempre relacional, en la cual yo me meto dentro del mundo de la persona, no la veo desde afuera, con una actitud científica no comprometida, donde yo voy co-construyendo el proceso y soy responsable. Algunos puntos importantes, desde la mirada básicamente de Husserl, se trataría de poder estar atento a los contenidos, ponerlos entre paréntesis, mantener la horizontalidad del discurso. Desde Heidegger, abrirnos una mirada relacional, estar atentos a lo que le pasa a la persona en relación conmigo, a lo que me pasa a mí en relación con la persona y lo que pasa entre los dos. Desde Merleau-Ponty tiene que ver con poder ayudar a la persona a reconocer la experiencia a través del cuerpo. La corporalidad, poder ayudar a la persona a ampliar la percepción del mundo, ¿no? Cambiar la perspectiva. Tiene que ver con esto que es mucho más complejo, de lo que muestro y lo que oculto, la intersubjetividad, cómo se va desarrollando el proceso. Y desde Scheller básicamente tiene que ver con afinar la conciencia para poder captar lo valioso, lo importante. Y esto desde un punto de vista básicamente afectivo. La logoterapia tiene que ser una terapia afectiva, no cognitiva, que haga posible que la persona se conecte y resuene afectiva y emocionalmente con lo que hace. Si lo que hace le llena, le atrae, le gusta. No significa reestructurar a nivel cognitivo o clarificar cognitivamente si algo tiene sentido, sino cómo podemos hacer para que la persona conecte afectivamente con algo, con alguna experiencia. Ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Langley en ese punto. Creo que la logoterapia tiene que ir más hacia la fenomenología que hacia lo cognitivo constructivista. Pienso que el método fundamental tiene que ser la fenomenología y no tanto la técnica. La actitud empática de Rogers es importante, ¿no? La aceptación incondicional, la escucha empática, la congruencia. Tiene que ver con mantenerse en ese nivel horizontal, persona a persona, la revisión y el cultivo de las intervenciones, la aceptación incondicional, la escucha empática, la no directividad. Hay que tratar de no ser directivo, pero siendo honestos hay que reconocer que Frankl era sumamente directivo, ¿sí? Entonces, la no directividad, al ser una actitud rogeriana dentro de un modelo logoterapéutico, se convierte en algo adaptable. No es lo mismo, digamos, ser un rogeriano que integra aspectos logoterapéuticos que ser un logoterapeuta que integra aspectos rogerianos. Entonces, la logoterapia puede permitirse ser un poco más directiva, quizá. Ser no directivo no significa no tener dirección, ¿sí? Significa simplemente dejar que sea la otra persona la que guíe el proceso. La importancia de la actitud socrática, ¿no? También es fundamental la actitud socrática dentro del modelo logoterapéutico, ¿sí? Reconocer la ignorancia, la capacidad de asombro, el respeto hacia la otra persona, promover el autoconocimiento. Hay algunos puntos acá. Por ejemplo, la humildad ante el conocimiento, solo sé que no sé nada, decía Sócrates. La búsqueda de la verdad como finalidad.
generar preguntas y no dar respuestas. Y entonces uno va haciendo preguntas para que sea la misma persona la que va sacando las respuestas. ¿Sí? Eso es muy importante que tener esa actitud socrática, pero no solamente en el método, sino también en la humildad, la apertura al conocimiento. La idea básica era poder identificar estas 6 actitudes. La otra actitud tiene que ver en gran parte con lo que expuso el doctor Lisle, ¿no?, durante la mañana, con el lenguaje, el aporte de la parte estratégica. Y hay que saber reconocer que a veces no basta ser fenomenológico, no basta ser empático y no basta ser socrático. A veces hay que ser muy estratégico. ¿Sí? Hay que ser muy estratégico porque a veces hay resistencias, hay pacientes que son muy difíciles y uno tiene que ir buscando otras formas. La actitud estratégica tiene que ver básicamente con identificar el problema, buscar soluciones, ser creativo, usar el lenguaje, el mundo de la persona. Y finalmente la actitud terapéutica. Es muy importante una frase, me parece, de Hipócrates, que decía que siempre que podamos hay que curar. No siempre es posible. Siempre hay que consolar y jamás hacer daño. No debemos olvidarnos que la finalidad de la terapia es obtener resultados, favorecer a las personas. Frankl hablaba de la neurosis iatrogénica. ¿Sí? Hay una serie también de puntos que tienen que ver con la actitud terapéutica. No los voy a leer todos. Básicamente, ser capaz de tener resultados en la terapia. Porque uno puede hablar de logoterapia, pero ¿cómo es que se aplica la terapia al momento? ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja una emoción? ¿Cómo se trabaja un duelo? ¿Cómo se establece una relación? ¿Cómo se trabaja en las dificultades que surgen del propio proceso? Eso es fundamental. Bueno, voy a terminar con esto, que tiene que ver con Frankl. ¿Sí? La idea es simplemente reflexionar un poco sobre la importancia de ir desarrollando, no estas actitudes son las de Apael, ¿no?, como un marco, sino la propia actitud nuestra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al momento de ser y estar con la persona? Frankl ya decía que hace tiempo él había comprendido que lo realmente importante no eran las técnicas, sino las relaciones entre el terapeuta y el paciente, el encuentro existencial. Yo creo que la propia actitud de la persona se debe ir revelando, ¿no?, en el propio desarrollo. No creo tanto que sea algo que tiene que ver con la técnica, con el actuar, sino creo que básicamente consiste en ser uno mismo y permitir al otro ser el mismo. Básicamente eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.